Buen día, queridos alumnos. Vamos a continuar con nuestra clase de Santiago y llegamos al capítulo 3. Y claro, si uno pregunta cuál es el tema del capítulo 3, todos van a decir que la lengua, por supuesto. Sin embargo, la lengua no es el tema principal. Fíjense cómo comienza el versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Bueno, en primer lugar tengo que aclarar que no debe ir la palabra condenación. Si recibiéramos mayor condenación, ya mismo dejo de enseñar. No. El concepto acá es: hermanos míos, no te promuevas a ti mismo como maestro. No te impongas, no trates de ambicionar esa posición, no te hagas a ti mismo maestro, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, sería lo correcto. Un juicio más severo, claro, porque voy a ser juzgado por la influencia que estoy teniendo sobre otras personas. Si enseño algo que es un error, voy a arrastrar a otros tras ese error. Además, voy a ser juzgado mayormente porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Si yo enseño a otros, ahora tengo la responsabilidad de vivir lo que enseñó, porque recuerdan que Santiago había dicho: así hablad, así haced. Es decir, de acuerdo a lo que estoy enseñando, ahora yo debo dar el ejemplo, debo vivir lo que enseño. Así que Santiago advierte: no te hagas maestro a ti mismo sabiendo que vas a tener un juicio más severo. Es como poner un freno. Ahora, tenemos que explicar que en este contexto, donde habían sido expulsados de Jerusalén, pero Hechos capítulo 8, versículo 1 y 2, dice que los creyentes fueron expulsados, pero no los apóstoles. Ellos fueron dejados en Jerusalén, quizá como una estrategia de las autoridades, pensando que si separaban al pueblo de sus líderes, entonces la iglesia no iba a durar mucho tiempo. Así que estos creyentes que fueron expulsados no tenían un liderazgo, no había entre ellos personas reconocidas que puedan guiar al grupo, ser sus maestros. También tenemos que mencionar que para el judío, este concepto de ser maestro, ellos llamaban rabí. Era algo de gran honor. Ser un rabí era algo que no todos llegaban. Era algo de mucho valor. Y entonces muchos creyentes vieron esta oportunidad. No hay liderazgo, no hay quien enseñe. Yo sé algo del Antiguo Testamento, me puedo proclamar como rabí. Y tener entonces este gran honor. Sin embargo, estaban promoviéndose a sí mismos y esto estaba llevando a pleitos entre ellos. Esto estaba llevando a una discusión, un debate, un pleito, ambicionando esta posición. Por esto Santiago va a poner ese freno acá y va a hablar de la lengua así, pero como un filtro, diciendo: bueno, ¿querés ser maestro? Vamos a poner a prueba, a ver cómo usas tu lengua. Y entonces dice el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora, Santiago dice todos y muchas. Todos ofendemos muchas veces. Así que no tenemos que ser tan susceptibles de que alguien me habló mal. Todos ofendemos y muchas veces. La palabra aquí ofender significa hacer tropezar. Todos hacemos tropezar. Uno puede hacer tropezar a otro con sus acciones, con sus actitudes, pero en este caso dice: si alguno ofende en palabra, es decir, si uno hace tropezar a otro con sus palabras. ¿Se acuerdan de Pedro? En un momento dice que apartó a Jesús y comenzó a reconvenirle. Esa palabra significa aumentar el precio. Comenzó a decirle: Jesús, tú vales mucho, tú mereces un trono, no una cruz. Ten compasión de ti mismo. Y Jesús le dice:
Pedro, me eres tropiezo. Ahí está, me eres tropiezo. Pedro estaba siendo un tropiezo para el Señor con sus palabras. Las palabras pueden hacer tropezar a otros y pueden hacer caer a otros. Así que dice acá, todos ofendemos y por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo usamos la lengua. Dice, si a alguno no hace tropezar con sus palabras, este es un varón perfecto. A ver, más bien maduro. Alguien que ha alcanzado la madurez para saber controlar su lengua. Y si controla su lengua, entonces también es capaz de controlar todo su cuerpo. Claro, Santiago va a decir que la lengua tiene un gran poder. 3 veces va a hablar del poder de la lengua usando ejemplos que van a ilustrar ese poder. Vamos a ver que hay 3 grupos de ejemplos. 3 grupos de ejemplos, no 3 ejemplos. Es decir, va a dar 2 o 3 ejemplos en cada uno de estos puntos. En primer lugar, Santiago va a hablar de la lengua como un poder que controla. Entonces dice el versículo 3, y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Aquí el ejemplo es de un caballo, un animal con gran fuerza. Sin embargo, algo muy pequeño tiene el poder de controlarlo. Santiago usa esta ilustración para decir la lengua puede ser pequeña en relación al resto del cuerpo, pero tiene el poder de controlar. Después da otro ejemplo con el mismo sentido. Dice el versículo 4, mirad las naves también, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Las naves son manejadas por un timón pequeño en relación a la inmensidad de ese barco, sin embargo lo controla. Ahora, en estos ejemplos, Santiago da por entendido algo. A ver, hay algo implícito acá. A ver, el freno del caballo no es automático, alguien tiene que manejarlo. Ese timón, no existía en aquel tiempo el piloto automático. Alguien tiene que manejar ese timón. Lo que está diciendo es que la lengua tiene ese poder de controlar a otros. Algo pequeño puede tener un gran poder de influencia, de control sobre otros. Pero la pregunta es, ¿quién controla tu lengua? ¿Quién está en el control de ese timón? ¿Quién controla el freno de ese caballo? Santiago más adelante va a decir que la lengua no puede ser domada, que no puede ser controlada humanamente, pero nosotros como hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo. Y debes dejar que Él tome el control. El fruto del Espíritu es dominio propio, la capacidad de control. Y dentro de eso incluye la lengua. Y cuando el Espíritu controla la vida, Él puede controlar la lengua. Claro, tu lengua puede ser controlada por tu carne y entonces puedes hacer daño a otros. Puedes herir con palabras llenas de ira. O puedes envenenar con palabras llenas de amargura. Pero cuando el Espíritu toma el control, entonces esa lengua puede ser de bendición a otros. Así que la lengua es un poder que controla. Fíjense lo que dice Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son golpes de espada. ¿Te das cuenta? Es terrible que un hombre ejerza violencia física, por ejemplo, contra su mujer en el matrimonio. Y alguien puede decir, no, yo jamás le he pegado, pero a veces las palabras pueden herir tanto o más que los golpes. Dejan heridas en el alma. Y dice, hay proverbios, hay palabras que pueden ser como golpes de espada.
Proverbios 21:19 dice, es mejor vivir solo en el desierto que con una esposa que se queja y busca pleitos. Palabras del hombre pueden ser violentas, pero acá habla de una mujer rencillosa, es decir, una mujer que se queja y que de pronto puede ser como esa gotera continua, cansadora. Ahora, la lengua es un poder que tiene este efecto de controlar, pero también la lengua es un poder que contamina. Y dice ahí en el versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Uno dice, qué duro Santiago, ¿no? Habla muy duro con respecto a la lengua. Es que creo que de alguna manera nos tiene que hacer tomar conciencia. Porque muchos no piensan antes de hablar. Hay un dicho que dice, pon tu mente en funcionamiento antes de poner tu lengua en movimiento. La verdad es que muchos hablan porque es gratis hablar, pero a veces no miden las consecuencias de sus palabras. Y las palabras pueden herir, las palabras pueden distorsionar la verdad, las palabras pueden ser, como va a decir más adelante, un fuego. Un fuego que de pronto se extiende y es muy difícil ya de controlar. La lengua, dice, puede ser como un veneno que contamina y que de pronto se esparce e inflama la rueda de la creación, es decir, da vuelta al mundo. Y hoy en día es mucho más literal todavía, porque con el tema de las redes sociales puedes decir algo y da vuelta literalmente al mundo entero. Lo que tú dices lo puede leer personas en todas partes del mundo. Se extiende con una velocidad increíble. Esto es lo que logra la murmuración. Hace que se extienda ese rumor, que puede ser verdad o quizás no, pero hace daño de la misma manera. Por eso dice acá, la lengua tiene este poder de contaminar. Y dice, ella misma es inflamada por el infierno. Ahora, está puesto acá el infierno como figura. El fuego del infierno, claro, el infierno es un lugar que lo identificamos en nuestra mente como el fuego que no se apaga, ¿no? Y nuestra lengua puede ser inflamada por el infierno. ¿Qué está diciendo? A ver, yo espero que mi lengua sea inflamada por el cielo, por el poder de Dios, para transmitir su palabra, con pasión. Pero algunos parecen que esa pasión viene del fuego de abajo, y de pronto solo están contaminando. Es tremendo cómo se esparce el fuego, ¿no? ¿Vieron cuando hay un incendio forestal? De pronto van muchísimos bomberos a tratar de apagarlo, pero se extiende con mucha rapidez. Bueno, de la misma manera, el fuego de la lengua puede extenderse. Salmo 106:33 dice así de Moisés: porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Claro, cuando él hirió la roca, ¿se acuerdan? Y habló, dice, precipitadamente. No pensó antes de hablar. Habló impulsado por el enojo. La Nueva Versión Internacional traduce ese texto así: pues lo sacaron de quicio y él habló sin pensar lo que decía. Habló sin pensar lo que decía. Job 10:1 dice así: daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. En un momento Job se cansó de los amigos que lo estaban presionando y en un momento explota, ¿no? Y dice, voy a dar libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Mira, la amargura es como un veneno que nos contamina a nosotros, pero después contamina a otros.
Hebreos capítulo 12 dice, cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura, por ella muchos sean contaminados. Dice Proverbios 16, versículos 27 y 28, el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 26:20 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Ahora, vamos a explicar este uso de la palabra infierno, porque solo Jesús usa esta palabra, y Santiago. Usan la palabra Gehenna, que hacen referencia a un lugar que los judíos conocían bien. Un lugar, un valle situado al pie del monte donde está construida Jerusalén. Ahí abajo de este valle, en la época de Jesús, se usaba como basurero, y Jesús lo usa como figura donde el gusano no muere, donde está el crujir de dientes. Son expresiones de lo que se escuchaba en el basurero. Pero la pregunta es, ¿por qué ese lugar fue usado así como basurero? Porque nadie quería vivir ahí. Porque este lugar traía para los judíos el recuerdo de algo horroroso. Ahí había una estatua al dios Moloch. Un dios de bronce, enorme, cabeza de toro, hueco por dentro, donde por dentro había fuego. Y se tomaban bebés para ofrendarle a Moloch y se los echaba directamente al fuego. Era algo horroroso, y los gritos a veces de esa madre que le sacaban ese hijo llegaban ahí a Jerusalén, y la gente estaba espantada de ese ritual terrible, satánico. Ese lugar es una buena figura del infierno, ¿no? Por eso Jesús lo usa, y por eso Santiago, el hermano de Jesús, que lo había escuchado, también usa este término para referirse a ese lugar. Pero ahora Santiago lo está usando, dijimos, como figura, ¿no? Figura del mal, figura de esa pasión de contaminar, de herir, de lastimar, de usar mi lengua como un arma que va a hacer daño a otros. La lengua no debe ser impulsada por la carnalidad que a veces domina nuestro corazón. Si tu lengua es manejada por la ira o por la amargura, vas a solamente contaminar y hacer daño a otros. Así que dijimos, la lengua tiene el poder de controlar, pero también la lengua tiene el poder de contaminar. Versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Ahora, uno dice, pero me está desanimando un poco Santiago, porque dice, ningún hombre puede domar la lengua. Bueno, humanamente no, porque no puede dominar el pecado que vive en uno. Y ese pecado en tu interior es lo que muchas veces se manifiesta exteriormente a través de la lengua. Pero vuelvo a decir, nosotros tenemos al Espíritu Santo, así que no hay excusa. Humanamente no puede ser controlada, pero espiritualmente sí puede ser controlada. Santiago hace esta mención de que la lengua puede ser como un veneno. Ahora, cuando tomamos conciencia de esto, tengo que entender que tengo que poner un filtro a mis palabras para no envenenar a otros, para tratar de que mi lengua sea de bendición, sea un instrumento usado por Dios y no un instrumento usado por Satanás. Por eso el tercer punto es que la lengua debe ser consagrada, un poder que debe ser consagrado. Claro, porque la lengua va a manifestar lo que hay en el corazón. Jesús dijo así, de la abundancia del corazón habla la boca. La lengua solo manifiesta lo que hay dentro. Dice, tu boca es un indicador de lo que hay en tu corazón.
a veces tenemos que parar un poco y escucharnos. Porque muchas veces vamos a darnos cuenta de que a veces en el corazón hay envidia, o hay celos, o hay amargura. Claro, sale al exterior a través de mi lengua y contamina a otros. Por eso vamos a hablar de este último punto, pero hoy se nos acabó el tiempo. Así que en la próxima clase seguimos con el siguiente versículo. Que Dios les bendiga.